Esa primera canción me trajo muchos recuerdos. Por alguna razón, podía oír la voz de papi dirigiendo esa canción debajo del ranchito ahí, en el hogar. Es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a estar siguiendo nuestra serie. Si se recuerdan, la serie es Recapturando lo que se perdió en el Edén. Y empezamos en abril. Wow, ya tenemos varios meses. Pero empezamos en abril viendo el diseño original de Dios para el matrimonio. Y vimos que por causa del pecado perdimos lo que Dios había diseñado para el matrimonio como algo perfecto, porque ninguno de nosotros ha conocido un matrimonio perfecto, y no hemos conocido un matrimonio perfecto por causa del pecado. Entonces, ¿cómo podemos recapturar lo que Dios creó originalmente para el hombre y para la mujer? Entonces, hoy vamos a estar concentrándonos en amor y respeto. Amor y respeto. Leí algo que encontré un poquito chistoso. Ojalá nadie se ofenda con esto. Pero, ¿quieres hacer feliz a tu esposa? Bríndale vino, llévala a cenar, acaríciala, sosténla, bésale, cómprale cosas, dile que es hermosa, cómprale más cosas. ¿Quieres hacer feliz a tu esposo? Preséntate desnuda y tráele comida. Si solamente puedes hacer una de las dos, preséntate desnuda. Eso muestra, es chistoso, pero muestra las diferencias entre nosotros los hombres y las mujeres, ¿verdad que sí? Sí, lo que quiere el hombre sale mucho más económico. Pero no, la verdad es, somos diferentes. Y podemos divertirnos un poco en esas diferencias, pero ya que nos reímos un poco y nos divertimos un poco con eso, vamos a lo serio. Encuestas de parejas revelan una y otra vez que lo que las esposas desean de sus esposos y lo que los esposos desean de sus esposas es exactamente lo que dice la Biblia, que la esposa debe darle al hombre y lo que el hombre debe darle a su esposa. Estas encuestas y un sinnúmero de estudios y libros seculares sobre el matrimonio concuerdan con lo que dice la Biblia. Hay un libro que fue escrito, el autor no es creyente, que los hombres son de Marzo y las mujeres son de Venus. Y en ese libro describe básicamente algunas de las cosas que vamos a estar viendo esta noche. Entonces quiero que vean que la Biblia, Dios al escribir su palabra, entendía claramente nuestras necesidades como hombres y como mujeres. La mayor, solamente nos vamos a concentrar en la mayor, hay muchas otras, pero la mayor necesidad de la esposa es el amor de su esposo. Realmente sentir su amor. Y vamos a ver un poquito más detalle. Vamos a coger 2 meses para este tema. Pero vamos a ver en más detalle cómo se expresa, cómo se demuestra ese amor. Pero lo que la esposa desea más que cualquier otra cosa es que su esposo verdaderamente la mayor necesidad para el esposo, lo que el esposo desea y necesita más que cualquier otra cosa, aún más que el sexo.
de su esposa es el respeto. Para poder mejor entender esto, vamos a repetir algunas cosas que vimos en nuestra primera charla en abril. Entonces vamos a tomar un tiempecito repasando, porque es importante entender el contexto de cómo esto se conecta al jardín, al huerto del Edén, a la creación original de Dios y la consecuencia del pecado. Entonces, primeramente vamos a ver el diseño de Dios es para la cooperación en el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que cooperemos, para que trabajemos juntos, para que trabajemos mano a mano, para que seamos un equipo. Y la verdad es, hay pocos matrimonios donde el esposo y la esposa realmente son un equipo, donde realmente están cooperando como Dios diseñó. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1. Y voy a pedir a un voluntario que lea el versículo 27 al 28. Génesis 1, 27 y 28. ¿Ok? Y capítulo 2, versículos 18 al 22. Estos son los pasajes que vamos a estar viendo principales esta noche. Capítulo 2, versículos 18 al 22. Otro voluntario. Dios Jehová, muy bueno del hombre mejor. Haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues la tierra toda veces del campo, toda agua de los cielos, y trajo a Adán para que viviese como la vida de la mar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Sí, al 22. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a toda nave. Aquí en este segundo texto que leímos, Dios dice que no es bueno para el hombre estar solo sin el compañerismo femenino. Dios reconoció que Adán no podía estar solo, que no era bueno para Adán estar solo. Dios nos creó con esa necesidad innata como hombres del compañerismo especial que solamente se encuentra dentro del matrimonio. Y creó a la mujer para llenar esa necesidad. Ahora, recuerden, estamos hablando del plan perfecto de Dios antes del pecado. Antes del pecado, Eva llenó esa necesidad perfectamente y completamente. Ahora, cuando entra el pecado, todavía esa ayuda idónea, esa necesidad es llenada por la esposa, pero esa unión perfecta, esa cooperación perfecta ya es un poco más difícil. Al no haber alguna criatura dentro de la creación que pudiera llenar esta necesidad de Adán, Dios creó a Eva como una ayuda idónea. Si se acuerdan, en abril estuvimos hablando un poquito acerca de esta palabra ayuda. Muchas veces cuando pensamos ayuda, pensamos de alguien inferior. De un ayudante, si tú eres, vamos a ser un maestro constructor y tú tienes un ayudante, el ayudante es inferior, ¿verdad que sí? El ayudante quizá el que te hace la liga, el que carga los bloques, carga la funda de cemento, lo que sea.
Pero saben que esta palabra aquí en el hebreo de ayuda se usa 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces se usa en referencia a la mujer como ayuda del hombre. 3 veces se refiere a una potencia militar. En otras palabras, viene una ayuda para defender y a proteger. Algo grande, algo potente. Y todas las otras veces, 16 veces, se refiere a Dios como nuestra ayuda. ¿Es Dios inferior que nosotros porque es nuestra ayuda? Saben, muchas veces ese versículo, esa palabra, se ha malinterpretado, se ha abusado para tratar o ver a la mujer o la esposa como alguien que solamente está ahí para ayudarte, para cocinarte, para plancharte, para criar los hijos, porque ella es la ayuda. Una ayuda para Adán no implica que el hombre es superior o que la mujer está en una posición inferior. En ningún lugar en la Biblia habla de la mujer como alguien inferior. Sí, habla de la mujer como un vaso más frágil, pero eso no significa que ella es inferior al hombre. Entonces tenemos que entender eso claramente desde el principio. La esposa como ayuda idónea no es inferior que el hombre. Esta palabra ayuda no menosprecia, sino eleva la importancia de la esposa, eleva la importancia de la mujer. Porque nosotros los hombres somos los que necesitamos ayuda. Sin ellas estamos incompletos. Yo duré el verano entero incompleto y no me gusta. Nosotros necesitamos la ayuda. Una ayuda idónea es una ayuda creada especialmente para el hombre. Igual en valor e importancia, pero diferente para poder complementarlo perfectamente. Alguien igual que yo no me puede complementar, ¿verdad que no? Una ayuda idónea es perfecta porque es diferente y complementa las áreas quizás donde yo tengo debilidad. Es un complemento a las áreas donde tengo necesidad. Esas diferencias entre nosotros como hombres y mujeres, Dios lo creó como algo positivo. Y antes del pecado era perfecto. Y esa ayuda idónea, esas diferencias se balanceaban la pareja y la familia perfectamente. Pero con el pecado, esas diferencias muchas veces se convierten en un choque, en un roce, en algo que quizás no molesta. Cuando éramos novios, esa diferencia nos encantaba. Pero después, con el tiempo de casado, esa diferencia empiezan a rozar. ¿Verdad que sí? Alguien igual que el hombre no sería un complemento. Por eso Dios creó a las mujeres diferentes. ¿Cómo sabemos que la mujer tiene el mismo valor e importancia que el hombre? Diferente pero igual. Bueno, porque la palabra de Dios dice que igualmente que el hombre, la mujer fue creada a imagen de Dios. Solamente el hombre y la mujer fueron creadas a la imagen de Dios. Tú miras todos los animales creados, ninguno de ellos fueron creados a la imagen de Dios. Solamente 2, el hombre y la mujer. Entonces, la mujer tiene el mismo valor que el hombre.
Solo podremos tener relaciones matrimoniales sanas y saludables cuando entendemos estas verdades bíblicas y las aplicamos a nuestras relaciones matrimoniales. Hombres, nosotros necesitamos nuestras esposas. Ellas nos complementan. Ellas fueron creadas para nosotros. Y aunque son nuestras ayudas idóneas, eso no significa que son nuestras sirvientas que tienen que hacer todo lo que nosotros queremos. Eso no es lo que significa esa palabra ayuda. Dejemos de ver, si la estamos viendo, nuestras esposas como alguien inferior, sino como alguien igual en importancia, en valor que nosotros, y realmente nunca habla de la necesidad. Yo sé que la mujer también tiene necesidad del hombre, pero nunca se habla de la necesidad de la mujer, es la nuestra, los hombres. No era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, es importante. La necesidad de compañerismo para el macho no se menciona con ninguna otra especie en la creación. Este compañerismo, como el que existe entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, no se encuentra en ninguna otra creación. Esta relación perfecta, esta relación de complemento, esta relación de ayuda idónea, no existe en ninguna otra especie animal, en ninguna otra creación, solamente entre el hombre y la mujer. Hay especies de animales que tienen una fidelidad de por vida con sus parejas, pero no con la relación con la cual Dios creó dentro del matrimonio, como ayuda idónea, como una cooperación perfecta como pareja. Eso es porque la unión matrimonial entre hombre y la mujer es única y es especial. Cuando Adán dice que Eva es hueso de mi hueso y carne de mi carne, esto implica una unión completa. Una unión completa. Ahora, recuerden, estamos hablando antes del pecado. Eva complementó a Adán perfectamente y ellos juntos como pareja eran perfectos. Ese fue el deseo de Dios, ese fue el diseño de Dios antes del pecado. Este concepto de una sola carne se usa a través de las Escrituras para describir la unión matrimonial. Como esta unión es parte o es la parte más importante, según la palabra de Dios, del matrimonio, esa unión, una sola carne, esa relación íntima entre el hombre y la mujer, es crítica para el matrimonio, es crítica para la familia. Y según la palabra de Dios, es la parte más importante del matrimonio. Y por eso el enemigo se concentra en destruir el matrimonio y la familia a través de dividir esa unión. Y lo vemos desde el principio. Lo vemos desde el principio del libro de Génesis. La meta del enemigo es de aislarnos del uno al otro. Es de causar división entre nosotros. Es de causar pleitos entre nosotros. Es de las mismas cosas que me atrayeron a mi esposa cuando me enamoré con ella, ahora me molestan, ahora me rozan mal. O las cosas que le atrayeron ella a mí, ahora le rozan mal ahora y ahora traen conflicto entre nosotros. Dividir esa unión, romper esa carne de un hombre y una mujer que fueron unidos en santo matrimonio. El intento de Satanás
es de destruir el matrimonio. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Vemos como el plan de Satanás fue exitoso en traer división dentro de la relación matrimonial. Dios mismo nos dice los resultados del pecado sobre el matrimonio en el verso 16. En Génesis, si pueden ir siguiendo, en Génesis capítulo 3, en sus Biblias, Génesis 3:16 dijo, y este es Dios hablándole a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y esta es la parte importante aquí que sigue. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí Dios le dice claramente al hombre y a la mujer, hablándole a Eva, cuáles van a ser los resultados en su relación matrimonial por causa del pecado. Y ese efecto todavía lo sentimos hoy en cada uno de nuestros matrimonios. Primero vemos que Dios le dice a la mujer que la tendencia de la mujer será de controlar en lugar de ser ayuda idónea. En vez de ser esa ayuda perfecta que Dios la creó para ayudar a su esposo perfectamente, ella va a tener un deseo de controlar o de cambiar a su esposo. Ahora, no todas las mujeres lo hacen de la misma manera. Y no todas se dejan llevar de su carne de la misma manera. No estoy diciendo que todas las mujeres hacen esto, pero es el deseo innato dentro de la mujer de cambiar a su esposo, de controlar las circunstancias. La frase clave, y recuerden, esto fue Dios que dijo que esta iba a ser la consecuencia, no es Daniel que se lo está inventando. La frase clave aquí es cuando él dice, y tu deseo será para tu marido. Si recuerdan, cuando hablamos de esto en abril, entendimos claramente que esto no está hablando de deseo sexual. Porque aquí yo estoy seguro que no hay ni un solo hombre que se quejaría si su esposa lo desearía sexualmente a cada rato. No creo que hubiera hombres que se quejaran. Entonces, ¿qué es este deseo? ¿Cuál es este deseo que tiene la esposa según Dios para con su marido? Esa palabra deseo solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Entonces, ¿dónde más vemos esa palabra? Esa palabra la vemos también en Génesis capítulo 4, versículo 7. Y es cuando Dios está hablando con Caín y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado deseaba a Caín. ¿El pecado deseaba a Caín sexualmente? No. ¿Qué deseaba hacer el pecado con Caín? Controlarlo. Entonces, esta palabra en el hebreo que se traduce en ese versículo como deseo, es un deseo de controlar. Por causa del pecado, la mujer que fue creada como la ayuda idónea, ahora quiere controlar. En la misma manera, a causa del pecado, según Dios, como el pecado quería controlar a Caín, la mujer va
desear controlar o manipular a su esposo. La mujer que fue creada para ser ayuda idónea, ahora quiere ejercer control sobre su esposo. La queja principal de los hombres en cuanto a su relación con sus esposas es esta, y la he oído muchas veces, de muchos hombres: ella no me respeta, no me permite ser el líder de la familia. ¿Por qué? Porque hay un deseo innato en la mujer de tener control. Y no le está permitiendo a su esposo llenar ese papel como líder en el hogar, y no está respetando a su esposo como el líder espiritual en la familia. Y he oído esa queja de muchos hombres. Los hombres, cuando no se sienten respetados por sus esposas, tienen una tendencia a hacer una o dos cosas. O se convierten en dictadores que imponen el respeto. Tú me vas a respetar. A la fuerza, a la buena o la mala, tú me vas a respetar. Y se vuelven en dictadores. O se vuelven en hombres pasivos, tímidos y derrotados. Y yo me imagino que ustedes han conocido ejemplos de los dos. Ahora, el hombre también tiene una mala tendencia, una consecuencia del pecado. Vamos a regresar a Génesis capítulo 3, 16. La última parte dice: y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. A la misma vez, Dios le dice a Eva que su esposo, por consecuencia del pecado, se enseñoreará de ella. Ahora, esta es una consecuencia del pecado, no algo bueno. No es algo que Dios está permitiendo o aprobando. La consecuencia del pecado para la mujer es que ella va a querer controlar. La consecuencia para el hombre es la tendencia del hombre de dominar en lugar de dirigir. Como hombres, Dios nos ha llamado a ser líderes, a dirigir. Pero un líder, no, un buen líder, un verdadero líder, no domina. Dominar y ser líder no es la misma cosa. A la misma vez, Dios le dice a Eva que su esposo la va a dominar, o la tendencia de él va a ser de dominarla. Caballeros, esto no es un mandato de Dios para nosotros como hombres a hacer esto. Esta no es una licencia o aprobación del machismo. Vivimos en una cultura donde el machismo está vivo. Esto no es una aprobación de Dios para el machismo. Esta tendencia del hombre de querer dominar a su esposa y ser machista es una consecuencia mala del pecado. Y no es algo bueno que debemos aferrarnos. Es pecado. Dominar a nuestras esposas, ser machista, enseñorearnos de ellas, es pecado. Es una consecuencia del pecado. La queja principal de las mujeres acerca de sus esposos es esta:
Él no me ama, me trata como una sirvienta. Me trata simplemente como una ama de casa. No me ama. Las mujeres responden a esto, a la falta de amor de sus esposos, a la dominancia de sus esposos, en una o dos maneras también. O se convierten en mujeres peleonas que tratan de imponerse para cambiar a su hombre, y los dos están luchando y peleando, o se convierten en mujeres quejonas que tratan de controlar a su hombre con la manipulación. Y cuando ambos están permitiendo dejarse dirigir por el pecado y esas tendencias pecaminosas que tenemos en nuestras relaciones matrimoniales, que fueron causadas por el pecado en el huerto de Edén, y Dios dijo claramente que este sería el resultado, entonces ¿qué tenemos? Choque, pleito, contienda, y ninguno de los dos estamos felices. Vimos este problema en la relación matrimonial causado por el pecado en abril, cuando empezamos esta serie, y les prometí que llegaríamos al resultado o que llegaríamos a la solución de este problema, porque ya sabíamos que teníamos este problema, ¿verdad que sí? Lo vimos anteriormente y lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Hay un problema. ¿Cuál es la solución de este problema? Ahora veremos en el libro de Efesios que el apóstol Pablo nos da el antídoto de Dios para la caída. El antídoto de Dios para la caída. Si pueden ir conmigo ahora al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y voy a pedir un voluntario que por favor lea versículo 22 al 33. Efesios 5, 22 al 33. Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ok, gracias. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33, es el antídoto que el apóstol Pablo nos da para las consecuencias del pecado del matrimonio que fueron creados en Génesis capítulo 3. Vamos a ver. Recuerden, la mujer quiere controlar a su esposo, y es una falta de respeto, y el esposo desea respeto, ¿verdad que sí? El esposo, por el pecado, quiere dominar
Y al dominar no le está mostrando mucho amor a su esposa y lo que ella necesita es amor, ¿verdad que sí? Ese es el problema, esa es la consecuencia del pecado. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Él dice, las esposas deben estar sujetas. Y ahí vamos a poner en paréntesis la palabra respetar. Al liderazgo de sus esposos. Estar sujetas al liderazgo de sus esposos. En otras palabras, respetar la posición que Dios le ha dado al hombre como el líder y la cabeza espiritual del hogar. Recuerden que por consecuencia del pecado la mujer ahora tiene un deseo innato de querer controlar a su esposo, sea peleando, o sea con manipulaciones, o sea gritando, lo que sea. Pero como antídoto de esta tendencia, Pablo le instruye someterse y respetar el liderazgo de su esposo como la cabeza establecida por Dios en el hogar. ¿De qué manera puede la esposa mostrar respeto al liderazgo de su esposo? Algunas ideas. ¿Cómo las esposas pueden demostrar que ellas respetan o que están sujetas al liderazgo espiritual de su esposo? Ok, ¿qué más? Cuando no toman decisiones, por ejemplo, solas, y consultando con el esposo, sino que espera. Ok. Y públicamente. Estoy diciendo eso. Esto significa que la esposa no solamente íntimamente cuando están solos, pero delante de sus hijos, mostrándole el respeto como el padre, como la cabeza. Yo he visto muchos casos donde el papá le dice algo a los hijos, cuando se va el papá, o después que el padre sale o la mamá hablándole mal a los hijos acerca de su padre, desrespetando sus decisiones, públicamente hablando mal acerca de su esposo, quejándole a otras personas de su esposo. Todo eso menosprecia el papel de ese hombre como líder en ese hogar. Entonces, sujetar no significa que la mujer tiene que convertirse en esclava del hombre. No es, sujetar no significa eso. Sujetar significa que voluntariamente la mujer reconoce y apoya la posición de su esposo como el líder espiritual establecido por Dios en el hogar. Esto no significa que ella debe ser dominada y controlada por su esposo, pero que debe reconocer y apoyarlo íntima y públicamente como el líder y la cabeza en el hogar. Mira, esposa, se lo digo, y su esposo me imagino que él también le dirá que es cierto. Cuando nuestras esposas dicen algo públicamente positivo acerca de nosotros como esposos y como nuestro papel como padre o nuestro papel como líder en el hogar, mira, eso es algo que nos llena de orgullo y de luz. Eso es algo que nos llena el corazón. ¿Por qué? Porque está apoyando nuestra posición como líder. Estamos sintiendo que nuestra esposa nos respeta. Eso es lo mejor que tú puedes hacer con tu esposa. Personalmente y públicamente, demostrar
ese respeto que tienes por su posición como hombre y como líder del hogar. El hombre que recibe este respeto de su esposa, se le hace más fácil abandonar el deseo de dominarla. Porque ya está recibiendo lo que necesita. Ya no tiene que luchar por él, ya no tiene que luchar por ese respeto, ya lo tiene. Porque ya su esposa lo está respetando. Esposas, le prometo que si empiezan a respetar a sus maridos, apoyando su posición como cabeza y reconociéndolo públicamente como el líder de su familia, su relación va a cambiar, su relación va a mejorar. Lo prometo, porque eso lo dice Pablo, eso lo dice la palabra de Dios, no lo dice la mía. Ahora los esposos, y le digo que lo que Dios le pide a las esposas es chiquitico comparado con lo que Dios le demanda al esposo. La carga más grande, la carga más fuerte, la tenemos nosotros, los hombres. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora, si solamente parara con amar a sus esposas, yo la amo, pero como Cristo amó a la iglesia. Recuerden que por consecuencia del pecado, la tendencia o el deseo innato del esposo es de dominar a su esposa. Esto lo convierte en un machista o un hombre derrotado y dócil porque no ha podido lograr conseguir ese respeto de su esposa y lo que ha hecho es trancarse. Y ninguna de las dos es saludable. Pero como antídoto de esta tendencia, Pablo le instruye a amar a su esposa de la misma manera que Jesús amó a su iglesia. ¿Qué tipo de amor demostró Cristo por su iglesia? ¿Qué tipo de amor? Sacrificial. ¿Cómo más podemos describir el amor de Cristo por la iglesia? ¿Qué hizo Él por ella? Incondicional. Lo dio todo. Todo. Puso las necesidades de la iglesia antes que la de Él. El amor de Cristo hacia la iglesia es sacrificial, es incondicional, es protector, es un amor que protege. El amor de Cristo hacia la iglesia es un amor proveedor, un amor que provee. Eso es fuerte. ¿Qué hombre aquí honestamente puede decir que ha demostrado el mismo amor por su esposa que el que Cristo demostró por su iglesia? Nos falta mucho. Nos falta mucho. Y voy a ser honesto, a mí me falta mucho. Y yo trato, pero me falta mucho. La mujer que recibe este tipo de amor de su esposo se le hará más fácil abandonar su deseo de controlar a su marido, porque ya está recibiendo lo que necesita, ese amor incondicional, que es lo que ella desea.
Si su esposo la está amando incondicionalmente como Cristo amó la iglesia, ¿qué va a querer cambiar ella en él? Esposas, te digo, esposos, les prometo que si empezamos a amar a nuestras esposas sacrificialmente, incondicionalmente, proveyéndole el cariño, el amor que ella desea y merece, la protección que ella necesita, su relación va a cambiar, va a mejorar. Una pregunta, damas, y quiero que sean honestas. Y quiero que lo respondan en voz alta para que sus esposos lo oigan. Si tu esposo realmente te amara de esa manera, ¿tuvieras dificultad en someterte a su liderazgo y de respetarlo completamente como líder de la familia? ¿Sí? ¿No? Pero aquí estamos. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Pero si ambos estamos trabajando según lo que dice el apóstol Pablo, para recapturar lo que se perdió en el Edén, podemos lograrlo. A perfección no, pero podemos lograr una relación donde la esposa está mostrando respeto, sometiéndose al liderazgo de su esposo como la cabeza de la familia, y el esposo está amando a su esposa sacrificialmente como Cristo amó la iglesia, poniendo las necesidades de ella antes de la ley. Con esto vamos a concluir esta noche, pero no hemos terminado el tema. Falta la parte 2, que es cómo lo hacemos de una manera práctica. Es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Amar, respetar, pero ¿cómo lo hacemos? Eso lo veremos el próximo mes, a final del mes. Un voluntario, por favor, que cierre nuestro tiempo en oración.